Dicen que las oraciones más poderosas son las que nacen del silencio. Y si lo pensás bien, el Padre Nuestro no es solo una plegaria, es un mapa. Un código antiguo que Jesús dejó para recordarte quién sos y de dónde venís. Cuando Jesús enseñó a orar, no entregó fórmulas vacías ni palabras mágicas. Les dijo a sus discípulos, así oraréis. No dijo, repitan esto, sino, oren de esta forma. Es decir, con esta intención, con esta conciencia. Porque el Padre Nuestro no fue creado para que lo repitas como un mantra automático, sino para que te alinees con el poder creador del universo. Cada frase es una llave. Cada palabra encierra un principio espiritual. En aquel tiempo, cuando Jesús hablaba del Padre, no se refería a un hombre en el cielo. El original arameo usaba la palabra Abbun, que significa algo más parecido a fuente de todo lo que es. Una energía sin forma, una conciencia viva que respira dentro y fuera de vos. Jesús no hablaba de separación entre Dios y el ser humano. Decía, el reino de Dios está dentro de ti. Esa frase era una revolución espiritual. Y es ahí donde el Padre Nuestro cambia de sentido. Deja de ser una súplica, y se convierte en una afirmación de poder. Una declaración de que vos y el Creador son una misma fuerza expresándose en diferentes formas. Cuando decís, Padre Nuestro que estás en los cielos, no estás mirando hacia arriba. Estás reconociendo la conciencia superior que habita en vos. Los cielos no son un lugar, sino un estado del ser. Un nivel de frecuencia donde todo es posible, donde el pensamiento se convierte en creación. Jesús lo sabía. Sabía que tus pensamientos moldean tu realidad, que tu fe define lo que ves. Y por eso cada línea del Padre Nuestro es, en realidad, un entrenamiento de la mente. Una forma de elevar tu conciencia y recordar que vos también sos co-creador. El problema es que, con el tiempo, la humanidad olvidó el código detrás de las palabras. El rezo se transformó en rutina, la vibración se perdió entre el ruido, y lo que era una puerta al infinito se convirtió en un simple hábito religioso. Pero algo dentro tuyo todavía lo recuerda. Porque cuando pronuncias esas palabras, una parte de tu alma se activa. Siente que hay algo más profundo escondido entre cada verso. Y esa sensación, ese escalofrío leve en el pecho, es el llamado de la fuente queriendo despertar en vos. No estás repitiendo una oración. Estás pronunciando un antiguo lenguaje de energía. Cada frase es un puente entre el mundo visible y el invisible. Y cuando lo comprendes, algo cambia para siempre. Dejas de buscar a Dios afuera, y empezás a encontrarlo en todo lo que existe. Incluso en vos. Padre Nuestro que estás en los cielos, en arameo, Abbun de Beismaya. No habla de un Padre lejano, sino de una energía que respira dentro del cielo interior. Cielos significa niveles de conciencia, los planos donde la materia aún no existe, pero la intención ya vibra. Cuando pronuncias estas palabras, estás reconociendo que provenís de la misma conciencia que creó las estrellas. No pedís, recordás. Y en ese acto de recordar, te alineas con la fuente de toda creación. Santificado sea tu nombre. En los textos antiguos, nombre equivale a naturaleza. Santificar el nombre de Dios no es pronunciarlo con miedo, sino reconocer su pureza dentro de vos. Jesús enseñó que el nombre de Dios era Yo Soy. Y cada vez que decís, Yo Soy, estás activando el poder del Creador en tu interior. Por eso tus pensamientos, tus palabras y tus emociones crean. El universo responde al modo en que USA con acento agudo es el Yo Soy. Decís, Yo soy limitado. Eso manifestás. Decís, Yo soy luz. Entonces la luz te reconoce. Venga a nosotros tu reino. El reino no es un lugar que llegará después de la muerte. Es un estado de conciencia que puede descender ahora, en este instante. Cada vez que vivís desde el amor, la gratitud o la comprensión, el reino de los cielos se manifiesta en vos. Jesús no hablaba de un paraíso futuro,
sino de una realidad presente. Buscad el reino de Dios dentro de vosotros. No esperes que el reino venga de afuera. Invítalo a nacer adentro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad divina no es algo impuesto. Es el flujo natural del universo cuando no resistís. La tierra representa el mundo material, lo visible. El cielo representa la conciencia. Cuando ambas dimensiones se alinean, lo invisible se vuelve visible. Pensamiento, emoción y acción vibran en una misma frecuencia, y la realidad responde. Este verso no es una rendición, es una sincronización. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús no hablaba solo del pan físico. Hablaba del alimento del alma, la sabiduría, la fe, la energía vital que sostiene la existencia. Danos hoy no es un pedido de carencia. Es un reconocimiento de abundancia. El universo siempre provee a quien vive en gratitud. Cuando comprendes esto, el miedo a la falta se disuelve. Porque la fuente nunca olvida a quien recuerda quién es. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón no es un acto moral. Es un acto cuántico. Cuando perdonas, liberas la energía que te mantenía atado a un pasado. Soltar no es justificar. Es dejar de alimentar una vibración que te envenena. El universo no castiga, simplemente refleja. Y cuando aprendes a perdonar, ese reflejo cambia. No por el otro, sino por vos. Porque cada vez que soltás, renaces. No nos dejes caer en la tentación. Tentación, en el lenguaje místico, no significa pecado. Significa distracción. La mente humana se distrae fácilmente del presente, del silencio interior donde habita la divinidad. La verdadera tentación es creer que estás separado del Creador. Por eso esta frase es un recordatorio. No te olvides de tu origen. No te pierdas en la ilusión de la materia. Sostén la conciencia despierta. Y líbranos del mal. El mal no es un ente. Es la ignorancia de la luz que somos. El mal se disuelve en el momento en que lo comprendes. Jesús no pedía que huyeras de la oscuridad, sino que la ilumines desde adentro. Porque en última instancia, no hay dos fuerzas, solo una misma energía manifestándose en diferentes grados de conciencia. Así termina la oración, pero también empieza el verdadero trabajo interior. El Padre Nuestro no fue hecho para rezarse. Fue hecho para vivirse. Durante siglos, millones de voces repitieron el Padre Nuestro sin comprenderlo. Palabra tras palabra, como si el poder estuviera en el sonido, y no en la conciencia detrás de él. Las iglesias lo hicieron costumbre. Los hombres lo convirtieron en un ritual. Y lo que alguna vez fue un código de ascensión, se transformó en una melodía vacía. Muchos lo rezan sin sentirlo. Otros lo dicen solo por inercia. Y algunos, ni siquiera lo pronuncian más, porque creen que perdió significado. Pero la verdad es que la oración nunca perdió su poder. Solo perdió testigos despiertos. El universo sigue escuchando, pero no las palabras, escucha la vibración. Escucha tu frecuencia, no tu voz. Y cuando esa frecuencia nace del miedo, del hábito o del olvido, nada se mueve. Nada cambia. Porque el rezo sin conciencia es solo ruido. Y el ruido no puede crear. Esta es la primera caída. Cuando olvidas que sos parte del Creador. Cuando te arrodillas pidiendo algo que ya habita en vos. Cuando crees que la divinidad está lejos, esperando tu obediencia. Y entonces el Padre Nuestro deja de ser un canal, para convertirse en un muro. Un muro que vos mismo levantás entre lo sagrado y lo humano. Pero llega un momento, en que el alma se cansa de repetir. En que necesitas sentir lo que decís. Un día pronuncias las palabras y algo se enciende. Es un instante breve, pero eterno. Un escalofrío suave, una vibración en el pecho. Y sabes, que algo dentro de vos acaba de recordar. Esta es la segunda caída. No una caída hacia abajo,
sino hacia adentro. Una caída en el corazón. Porque solo desde allí puedes comprender lo que Jesús realmente enseñó. Que el reino no está en las alturas, sino en la profundidad de tu propia alma. Y cuando CAE con acento agudo S hacia adentro, el Padre Nuestro se transforma. Ya no es una oración. Es una experiencia. Un diálogo silencioso con la fuente. Un estado de conciencia donde comprendes que todo lo que pedís, ya te fue dado. El pan es la sabiduría que ya recibiste. El perdón es la libertad que ya posees. El reino es el estado en el que siempre estuviste, pero olvidaste mirar. Y ahí, en ese instante de comprensión, el universo se alinea contigo. Porque lo externo no puede resistirse a un ser que recuerda su origen. Todo cambia. No porque el cielo te mire, sino porque vos empezaste a mirar desde el cielo. Y así comprendes que el Padre Nuestro nunca fue una súplica al cielo. Fue un recordatorio, un mensaje oculto para quienes se atrevieran a mirar más allá de las palabras. Cada línea es un puente entre lo humano y lo divino. Una fórmula perfecta para regresar al centro, para recordar quién sos. Jesús no vino a crear una religión. Vino a recordarte la divinidad que olvidaste. A enseñarte que el poder de Dios no se encuentra en los templos, sino en la conciencia que los contempla. Porque el verdadero templo sos vos. El altar es tu mente. La ofrenda, tu atención. Y el fuego que lo enciende, es tu fe. Cuando pronuncias el Padre Nuestro desde el alma, el universo te escucha de otra forma. No como alguien que pide, sino como alguien que reconoce. No como un creyente que suplica, sino como una chispa que despierta. Y en ese instante, el reino de los cielos desciende. No desde arriba, sino desde adentro. Las palabras se vuelven vibración. La vibración se vuelve creación. Y comprendes que nunca estuviste separado de la fuente, solo distraído por la forma. Ahora entendés por qué Jesús hablaba en parábolas. Porque el lenguaje del Espíritu no se impone, se recuerda. Y cada vez que alguien recuerda, una parte del universo despierta con él. Así que no repitas el Padre Nuestro. Vivilo. Sentilo. Deja que cada verso se vuelva acción, pensamiento y silencio. Porque cuando la oración se convierte en experiencia, lo divino se manifiesta en lo cotidiano. Y esa es la verdadera revelación. Chispas, respira profundo. Sentí como la energía del reino vibra dentro tuyo. Porque el cielo no está lejos. El cielo, sos vos. Si este mensaje resonó con vos, no lo ignores. Tal vez no fue casualidad que llegaras hasta acá. Compartilo con quien necesite recordar su luz. Y quédate cerca, porque en Dimensión Ancestral, seguimos revelando los secretos del alma, y las verdades que el tiempo intentó olvidar.